Muy buenas noches, qué bueno que nos pueden acompañar. Este es su programa de la Iglesia del Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla y siempre para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de Emanuel, Dios con nosotros. Fíjense que los nombres representan la naturaleza de aquel que lo porta. ¿Por qué es necesario que la palabra hebrea Emanuel sea traducida? Supongo que es para mostrar que se refiere también a nosotros, los gentiles, y por tanto debe necesariamente ser traducida a toda lengua y toda raza, de toda tribu o nación. Primeramente fue traducida a uno de los idiomas principales del mundo gentil de aquel entonces, es decir, el griego, y por supuesto también al latín, idioma oficial del Imperio Romano, y esta palabra traducida usada en el nacimiento de Cristo muestra que Él no es únicamente el Salvador de los judíos, sino que también lo es de los gentiles. En hebreo, Immanuel, en hebreo no se necesitaba traducirlo porque originalmente estaba en hebreo, pero por supuesto quien no entendía el idioma necesitaba la traducción y se traduce al Emmanuel en griego o Emanuel en latín. Emanuel o Manuel en español. Pero en todas las lenguas significa Dios con nosotros. ¿Significa lo mismo Jesús que Manuel? No al oído, pero sí al sentido. No hay oposición entre ambos nombres, porque el nombre que se anuncia en Isaías capítulo 7, Emmanuel, es un nombre profético de Cristo, y el nombre de Jesús es un nombre propio y personal. El nombre profético solo indica lo que significará para los hombres en aquel momento del nacimiento de este niño. No son dos personas. La profecía de Isaías se refiere más bien a la ciudad de Jerusalén, a la virgen, que a la doncella, a la pura, en la que se demostraría que Dios está con ella. En Isaías 8, del 8 al 10, en la versión APA, nos dice, hablando de la ciudad de Jerusalén, pasará sobre Judá y la cubrirá hasta la barbilla. Sus escuadrones serán como un ave de gran envergadura, con las alas extendidas, que sumergirá a tu tierra de un extremo al otro, oh Emanuel. Reúnanse naciones, Siria e Israel, enemigos nuestros, y llénense de espanto. Afronten los hechos todos ustedes, opresores, junten sus escuadrones y hagan alarde de su poder, porque no triunfarán, serán vencidos y despedazados. Escuchen ustedes, todos nuestros enemigos, todos los países lejanos, prepárense para lo peor, alístense para hacernos la guerra, porque perecerán. Por más que tomen las armas, quedarán espantados. Sí, por más consejos de guerra que desarrollen y por más planes de ataque contra nosotros, perecerán, porque Dios está con nosotros. Hagan planes y tramen todo lo que quieran. Nada resultará de ello. Todos sus planes serán desbaratados. Propongan lo que quieran, que no se realizará nada, porque cuando todo está dicho y hecho, la última palabra es Emanuel, Dios con nosotros. Ya vimos que Emanuel significa Dios con nosotros y como Jesús significa Dios salva, podemos entender al unir el nombre profético con el nombre propio que Dios está con nosotros para salvarnos. Cuando tuve oportunidad de ir a predicar a Corea del Sur con mi amigo Lee, me di cuenta de lo importante que es para ellos el significado de los nombres. Claro está que Eduardo no significa nada para ellos, pero guardián del tesoro, sí. Cuando le dije el significado de mi nombre a mi amigo, abrió sus ojos rasgados y entonces me dijo, oh, tú eres Bomul Soja. Y este es mi nombre con el que me presentó en la iglesia. Cuando él me presenta, todos me saludan con mucho respeto. Oh, Bomul Soja. Tiene un sentido honorable para ellos. Lo curioso es que Eduardo no les significaba nada. Y así, si nosotros nada más leemos la parte en hebreo, sin, sin la traducción del nombre, Emanuel quizá no tiene entonces el sentido poderoso que tiene cuando lo podemos traducir.
También, caminando por el muelle de Atenas, hay embarcaciones procedentes de todas las naciones y me llamó mucho las inscripciones que vi sobre las tiendas, los anuncios de refresco, de toda la clase de bienes en general que se podían comprar allí. Y no solamente estaban escritos en griego, sino también en inglés, en español, en italiano, en alemán, en francés, a veces en ruso y hasta en chino. Y esta era una clara indicación que personas de todas las naciones estaban invitadas a entrar y comprar. Las personas que atienden en el mostrador portan un distintivo con la bandera de los diferentes idiomas que hablan. Entonces uno entra con toda confianza y la persona que porte un pin con la bandera de España seguramente hablará un muy buen español. Y creo que los traductores de la Septuaginta pusieron especial cuidado en este nombre, porque aunque hay muchos otros nombres, solo muy pocos son traducidos. Pero si hay un nombre importante por entender en nuestra lengua madre es este, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. También lo podemos decir Dios está con nosotros. Tenemos el texto expresado primero en el hebreo, Immanuel, y luego es traducido a la lengua gentil, Dios con nosotros. Y fue el nombre que el Señor mismo decidió dar como señal para mostrar que el temor que se tenía del futuro no iba a suceder así. Recuerden que en Isaías 7, Isaías le dice al rey Acaz, ¿sí? Pide una señal a Dios para que esto que tú estás temiendo te quede claro que no sucederá. Y Acaz le dice, yo no voy a pedir ninguna señal a Dios, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y entonces Isaías responde, por favor, ¿sí? No es suficiente con hacerme perder el tiempo a mí, sino que también se lo quieres hacer perder a Dios. Bueno, está bien. Entonces Dios mismo te dará la señal, ¿sí? Y la señal que da es, he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, ¿sí? Y pondrán, y le llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Yo y más que nunca necesitamos reconocer este bendito nombre, porque si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. Emmanuel tiene la última palabra. Jóvenes, hermanos, no teman al futuro, no se amedrenten por las circunstancias. Si Emmanuel, entonces no nos falta nada. Dilo también en primera persona. Si Dios está conmigo, entonces no tengo nada que temer. Se interpretó el nombre para que sepamos que somos invitados, que somos bienvenidos, que Dios ha visto nuestras necesidades y ha provisto todo para suplirlas. Y que ahora podemos venir libremente, inclusive nosotros, que éramos pecadores pertenecientes a los gentiles y que estábamos muy alejados de las promesas y que vivíamos sin Dios en el mundo. Nuestro texto habla de un nombre para nuestro Señor Jesús y así dice, y llamará su nombre Emmanuel. Los nombres, recuerden, significan algo y los nombres que aparecen en la escritura como una regla general contienen una enseñanza y este es el caso especial de cada nombre atribuido a nuestro Señor Jesús. En relación a Él, los nombres indican cosas y se llamará su nombre también admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque realmente Él es todas esas cosas. Su nombre es Jesús, pero no sin un motivo. Con cualquier otro nombre, Jesús no sería tan dulce, pues ningún otro nombre podría describir adecuadamente su grandiosa obra de salvar de sus pecados a su pueblo. Cuando se dice de él que es llamado esto o lo otro, significa realmente que también lo es. No estoy consciente que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento nuestro Señor se ha llamado otra vez Emmanuel. No encuentro que sus apóstoles ni ninguno de sus discípulos le llamen literalmente con ese nombre, pero descubrimos que de hecho todos ellos lo hacen, pues hablan de él como Dios fue manifestado en carne. Y dicen, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos no usan esa propia palabra, pero sí la interpretan con frecuencia y nos dan traducciones precisas e instructivas cuando proclaman el sentido del título y nos informan de diversa manera lo que significa que Dios esté con nosotros en la persona del Señor Jesucristo.
Es un glorioso hecho de la más alta importancia que debido a que Cristo nació en el mundo, entonces Dios está con nosotros. Siendo que en Jesús se cumple la profecía futura de Manuel, entonces Él también es nuestro Emmanuel. No dudemos ni por un momento de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pues su deidad es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Puede ser que nunca entendamos plenamente cómo Dios y el hombre se pueden unir en una persona. Pues ¿quién puede entender los grandes misterios de la piedad? Estas cosas que representan a lo profundo de Dios están más allá de nuestra medida. Que permanezca como asunto de fe que Jesucristo, el que yació en el pesebre en Belén y fue cargado por los brazos de una mujer y vivió en una vida de sufrimiento y murió en una cruz como si fuera un malhechor, fue sin embargo Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es una deidad subordinada o un ser elevado a la deidad, como lo han supuesto absolutamente algunos. Todas estas cosas son sueños y falsedades. Él fue tan ciertamente Dios como puede serlo Dios, uno con el Padre y el siempre bendito Espíritu. Si no fuera así, no solamente desaparecería la gran fortaleza de nuestra fe, sino que en lo relativo a este texto, su dulzura se evaporaría completamente. Pero lo hermoso es que Dios está con nosotros. Y este es un deleite exquisito. Todo lo que Dios significa, la deidad, el infinito Jehová con nosotros. Esto es digno del cántico de medianoche cuando los ángeles sorprendieron a los pastores cantando: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque el Emmanuel nos ha nacido. Esto fue digno del conocimiento anticipado de los profetas, digno de una nueva estrella en los cielos, digno del cuidado que ha manifestado la inspiración para preservar este registro. Aquí tenemos la primera verdad de nuestra fe. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El que nació en Belén es Dios y ese mismo Dios está con nosotros. Dios, en su trono, se encuentra la majestad. Pero Dios con nosotros, allí se encuentra la misericordia. En Dios, aquí hay gloria. En Dios con nosotros, aquí hay gracia. Dios a secas podría sobrecogernos de terror, pero Dios con nosotros nos inspira esperanza y confianza. Tomemos el texto como un todo, como una bolsa de manjares, un manojo de dulces especiales y saboreemos uno por uno. Primero, admiremos esta verdad y después de eso nos esforzaremos personalmente para hacerla nuestra. Admiremos primero la verdad, esta grandísima verdad. Dios con nosotros. Este es un hecho maravilloso. Dios, el infinito, una vez moró en el frágil cuerpo de un niño y acampó en la forma de un hombre humilde. Dios estaba en Cristo. Así nos dice segunda carta a los Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Observemos en primer lugar la condescendencia contenida en este hecho, que Dios, que hizo todas las cosas, asumiera la naturaleza de una de sus propias criaturas. Esto gracias a que desde un inicio el plan fue hacer al hombre a su imagen y semejanza. El Dios que existe por sí mismo, el que tiene vida y da vida, se unió al ser dependiente y subordinado, y que el Todopoderoso se vincula al débil y al mortal. Esto es algo maravilloso. Cuando tuve oportunidad de estar en el concierto de María Callas en el 2019, en el Auditorio Nacional, tranquilos, tranquilos. Sé que muchos son conocedores también de la ópera.
Y me podrían decir, Pastor, María Callas murió en el 1977. No, fíjense que este concierto era algo muy curioso. Era el concierto de María Callas en holograma. Y cuando estuvimos ahí, ella sale al escenario, pero siendo tan solo una imagen muy bien hecha, en 3 dimensiones, tamaño real, a colores. eh, Llegaba el momento en que confundía nuestra mente y empieza el concierto, una obra de arte. Sí, parecía una persona, pero era solo una imagen de una de ellas. La vi y la oí, y se estremeció mi cuerpo con su canto, pero no tenía vida. Si le hablabas, no te escucha. Si la tratas de tocar, no tiene cuerpo. Camina y se mueve, pero es solo una imagen, como un fantasma. Su voz es la de una bocina. Tiene boca, pero no habla. Ni siquiera escucha por sí misma. Sí, era algo maravilloso ese espectáculo. Lo curioso es que en el caso de nuestro Señor Jesús, vemos que Él se despojó a sí mismo, descendió al propio fondo de la humillación y constituyó una alianza con una naturaleza que no ocupaba el lugar principal en la escala de la existencia. Nuestro Señor Jesús vino en cuerpo y alma, no como un fantasma. Ya hubiera sido una gran condescendencia que el omnipotente Dios hubiera asumido la naturaleza de algún noble ser espiritual, tal como un serafín o un querubín. Pero aún así, la unión de lo divino con un espíritu creado habría sido algo posible de asimilar, pero que Dios fuera uno con el hombre, créanme que es mucho más impresionante, maravilloso y glorioso. Recuerden que en la persona de Cristo, la humanidad no era meramente espíritu vivificante, sino también alma viviente con carne y sangre que sufría, que padeció hambre y que también murió. Él tomó para sí toda esa condición material que conforma un cuerpo, y un cuerpo, después de todo, no es sino el polvo de la tierra. Es una estructura formada con los materiales que nos rodean. No hay nada en nuestra estructura corporal sino lo que puede ser encontrado en la substancia de la tierra en la que vivimos. Vamos, nos alimentamos con lo que crece de la tierra y cuando morimos regresamos al polvo de donde fuimos sacados una vez. ¿Acaso no es algo extraño que la parte más ordinaria de la creación, la parte más insignificante, este polvo de la creación, sea, a pesar de ello, tomado en unión con ese ser puro, maravilloso, incomprensible y divino, del que sabemos tan poco y del que no comprendemos nada? Esto lo dejo para las meditaciones de sus momentos de quietud. Y estoy persuadido que nadie tiene la menor idea de cuán maravillosa condescendencia fue que Dios habitara de esta manera en carne humana y que fuera nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Puedo concebir con mayor facilidad que el Señor asumiera la naturaleza de una raza que nunca hubiera caído, pero qué difícil es tratar de entender que la raza del hombre se rebeló contra Dios y sin embargo Cristo en verdad se hizo hombre para librarnos de las consecuencias de la rebelión del hombre y elevarnos a algo más alto que nuestra pureza original. Romanos 8:3, en la versión eh, Reina Valera 60, dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? A semejanza de carne de pecado. En la versión APA, el mismo Romanos 8:3 nos dice: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Pero Dios, para salvarnos, envió a su propio Hijo en un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, y con la misma condición débil como la del hombre pecador, aunque claro está que Él jamás pecó. Lo envió para ser ofrecido como sacrificio por el pecado cometido contra este mismo Hijo, quien siendo inocente fue condenado a muerte. Y condenar de esta manera al pecado en la misma condición débil, destruyendo en su debilidad el dominio del pecado sobre nosotros.
¿Qué más podemos decir? Conforme miramos y nos maravillamos delante de esta disposición del amor de Dios, de amar a su creación, que no escatimó ni a su propio Hijo para salvar al hombre en su condición de pecador, lo impresionante es que aunque aborrece el pecado, su inmenso amor pagó las consecuencias del pecado. Noten el poder que se demuestra en este milagro. ¿Han pensado alguna vez en el poder manifestado cuando el Señor forma un cuerpo capaz de la unión con la deidad? El Señor se encarnó en un cuerpo que era verdaderamente un cuerpo humano, pero sin embargo, de alguna forma maravillosa, estaba preparado para soportar que la deidad morara en él. Y entendiendo por verdad que tiene vida eterna en sí mismo, el contacto con Dios, sí, sería algo difícil de concebir. Podríamos decirlo, terrible. Dice el Salmo 104, Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Esta verdad grabada tan sólidamente en las mentes de los primeros santos era aterradora. Recuerden cuando Isaías dice, sí, en Isaías 6:5, ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Isaías pensó, como he visto al Señor, voy a morir. Imagínense entonces ahora, sí, cuando están alguien viendo a Jesús. Por eso Primera de Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído con nuestros oídos y lo que hemos palpado con nuestras manos, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto y la hemos tocado. Y sin embargo, aquí hay una humanidad que no solamente vio la faz de Dios, sino que fue habitada por la deidad. ¿Qué estructura humana era esta en la que podía habitar la presencia de Jehová? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, nos dice Colosenses 1:15. Y entonces la persona de Jesucristo empieza a tener una relevancia impresionante. Es Dios hecho hombre. Y no solo eso, es el Dios con nosotros. En Hebreos capítulo 5, permítame leerlo en la versión APA, dice así, esto es lo que significa esta profecía puesta en boca de Cristo. Cuando estaba entrando en el mundo, dijo hablando a su Padre, no quieres sacrificios y ofrendas año tras año. Por esto me has preparado un cuerpo para un sacrificio que, unido a mi divinidad, será una víctima digna de tu majestad suprema. Este era en verdad un cuerpo extrañamente formado, algo santo, un producto especial del poder del Espíritu Santo. Era un cuerpo como el nuestro, con nervios igualmente sensibles y músculos listos para ser ejercitados, con cada estructura formada tan delicadamente como las nuestras, y sin embargo, Dios estaba en ese cuerpo. Era una frágil barca para soportar semejante peso. Si Adán, el primer hombre, fue una obra maestra hecho por las manos de Dios, Jesús hecho hombre, es la expresión de perfección, santidad y pureza. No sabemos cómo fue, pero Dios lo sabe. Y cualquier persona que tenga algo de conocimiento sobre la materia lo reconoce como un principio de evolución. Lo cierto es que aquí se encierran tantos misterios que no podemos entender. Contener lo incontenible, condensar lo omnipotente, esta localización de lo omnipresente. Mi cerebro honestamente no me da para más. ¿Qué son las palabras cuando tratamos con una verdad tan inefable? Quizás no se trata de entender, sino de creer, y eso me tranquiliza. Es por fe y no por entendimiento. Así que ahora podemos contemplar el poder que habitó en Dios con nosotros.
El Salmo 8, versículos 3 al 4 nos dice, la gloria de Dios y la dignidad del hombre. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Lo hiciste es poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. ¿En quién? En la persona de Jesucristo, por eso. Cuando reflexionen sobre el misterio de Emmanuel, consideren que emblema de buena voluntad debe ser esto para los hijos de los hombres. Cuando el Señor toma a la humanidad en unión consigo mismo, de esta manera, sin igual, debe significar algo bueno para el hombre. Dios no puede tener la intención de destruir esta raza, con la que se une como si fuera un matrimonio. Él mismo, con su creación, un matrimonio como este, una unión tan celestial entre el hombre y Dios, debe significar la paz. La guerra y la destrucción no son nunca predichas de esta manera. Dios, en Belén, estaba tomando la forma de un hombre, de un bebé hombre, siendo adorado por los pastores. Y esto no augura otra cosa sino paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Se dan cuenta que no nos presentan al Salvador adulto, sino al Salvador desde su concepción y gestación? Los pastores fueron a adorar al niño Dios, o a Dios hecho niño, hecho un bebé. No hay más dependencia de un hombre que cuando es bebé, y allí estaba, la profecía gestándose y el profeta creciendo. Tengan ánimo todos, hombres nacidos de mujer, y esperen bendiciones inenarrables. ¿Y saben por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren a Dios con nosotros y verán que las consecuencias de su encarnación deben ser agradables, provechosas y salvadoras para los hijos de los hombres. Mantengan su mirada atenta y contemplen a Dios con nosotros una vez más como una garantía de nuestra liberación. Éramos una raza caída. Estábamos hundidos en el cieno, estábamos vendidos bajo el pecado, en servidumbre y esclavitud bajo Satanás. Pero si Dios viene a nuestra raza y desposa su naturaleza, entonces no solo somos levantados de nuestra caída, sino elevados juntamente con Cristo. No puede ser posible que las puertas del infierno encierren a quienes tienen a Dios con ellos. Cuando la luz brilló por la presencia de Dios hecho hombre, en ese momento el cielo devoró al infierno. La luz aniquiló a las tinieblas y la vida venció a la muerte. La santidad derrotó al pecado y el perdón consumió el castigo. Todo esto lo hizo Emmanuel. Ahora podemos entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esclavos éramos del pecado y siervos de la ley, pero uno ha venido entre nosotros, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que es asimismo Dios poderoso, dado como garantía para librarnos. Nuestro Señor Jesús, nuestro Emmanuel, Él es un Salvador grandioso, con la autoridad para perdonar, con la capacidad de hacerlo y el anhelo de lograrlo. Nuestro campeón es uno que no fracasará ni se desalentará hasta que la batalla esté completamente terminada y sea obtenida la victoria. Jesús, que desciende del cielo, es la garantía de victoria y la garantía de que nos llevará al cielo mismo. La adopción de nuestra naturaleza es el sello de que seremos elevados a su trono. Si hubiera sido un ángel el que hubiese intervenido, podríamos tener algunos temores. Si hubiera sido un simple hombre, podríamos ir más allá del miedo y quedar sumidos en la desesperación. Pero si es Dios con nosotros, y Dios en verdad ha tomado a la condición humana para unirla a Él mismo, entonces toquemos las campanas de la gloria y alegrémonos, porque vendrán días más brillantes y felices. Debe haber salvación para el hombre y gloria para Dios.
Calentémonos bajo los rayos del sol de justicia que ha salido ahora para nosotros, una luz que alumbre a los gentiles y que sea la gloria de su pueblo Israel. Preservemos ambas formas de este precioso nombre y esperemos el feliz día en que nuestros hermanos judíos unan su Emanuel con nuestro Dios con nosotros. Que así sea. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los bendiga y que el Señor los guarde. Hasta luego.